Nada fue en vano. Sabiduría budista sobre el propósito del dolor. En la enseñanza budista, el dolor no es un error ni un castigo, sino un maestro silencioso que nos muestra el camino hacia la comprensión profunda de la vida. Cuando el sufrimiento llega, nuestra mente tiende a resistirse, a querer escapar, a preguntarse por qué. Pero Buda enseñó que nada de lo que ocurre es en vano. Incluso el dolor tiene un propósito, una función que, si logramos verla con atención plena, puede llevarnos a una transformación interior más profunda que cualquier alegría pasajera. El propósito del dolor, según la sabiduría budista, no está en hacernos sufrir, sino en ayudarnos a despertar. Cada herida puede convertirse en una puerta a la iluminación si la observamos con compasión, sin huir de ella ni identificarnos con ella. Este texto busca explorar ese misterio, esa alquimia espiritual que convierte el sufrimiento en crecimiento, el vacío en plenitud, la pérdida en sabiduría. Nada fue en vano. Cada lágrima, cada decepción, cada ruptura tiene una razón más alta que se revela solo cuando la mente deja de luchar contra lo que es y comienza a ver con los ojos del alma. El dolor como camino hacia la verdad interior. El sufrimiento, desde la mirada budista, no es una maldición, sino una oportunidad de despertar. Cuando la vida nos hiere, no lo hace para destruirnos, sino para quebrar las ilusiones con las que hemos construido nuestro ego. Todo lo que creemos que nos define, nuestras posesiones, relaciones, títulos, identidades, puede ser arrancado de nosotros en un instante, y en ese vacío que queda, descubrimos quiénes somos realmente. Buda enseñó que la raíz de todo sufrimiento es el apego, el deseo de que las cosas sean de una forma distinta a como son. Queremos que las personas no cambien, que las circunstancias se mantengan estables, que la vida no nos confronte con lo incierto. Pero la realidad es impermanente, y cuanto más nos aferramos, más dolor sentimos. Sin embargo, ese dolor es también una brújula. Nos señala dónde estamos resistiendo el fluir natural de la existencia. Cuando comprendemos esto, el sufrimiento deja de ser un enemigo. Se transforma en un espejo que nos muestra nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras falsas expectativas. En lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, empezamos a preguntarnos ¿qué me está enseñando esto? Ese cambio de enfoque es profundamente liberador. El dolor nos obliga a mirar hacia adentro, hacia ese espacio silencioso que normalmente evitamos. En el ruido de la vida cotidiana nos distraemos con placeres, metas y relaciones que calman momentáneamente la mente. Pero cuando todo eso desaparece, quedamos frente a lo esencial. Es ahí, en la soledad del sufrimiento, donde puede surgir la claridad. El Buda descubrió su camino precisamente al comprender el sufrimiento humano. Observó que todo ser viviente busca la felicidad y evita el dolor, pero que esa búsqueda, cuando se hace desde el apego, solo conduce a más sufrimiento. La salida, entonces, no está en evitar el dolor, sino en entenderlo, en aceptarlo como parte natural de la experiencia de estar vivo. El dolor tiene el poder de romper la superficie de la mente y mostrarnos la profundidad del ser. Nos enseña la compasión porque, al sentirlo, comprendemos mejor el sufrimiento de los demás. Nos enseña humildad porque nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Y nos enseña sabiduría porque nos obliga a ver más allá del ego, hacia una verdad que no depende de lo externo. Nada fue en vano. Si has sufrido, es porque tu alma estaba creciendo. Si perdiste algo, es porque estabas siendo llamado a soltar. Y si algo te dolió profundamente, quizás fue porque era necesario para despertar esa parte de ti que aún dormía en la comodidad del ego. Aceptar el dolor no significa resignarse, sino reconocer su propósito.
Significa mirar de frente la herida y entender que detrás de ella hay una enseñanza sobre quién eres y hacia dónde debes ir. En la práctica budista, la atención plena, mindfulness, nos invita a observar cada sensación, cada pensamiento, sin juzgarlo ni rechazarlo. Al hacerlo, descubrimos que el dolor no es algo sólido ni eterno. Cambia, se mueve, se disuelve, y en esa observación paciente aprendemos que lo que realmente duele no es el hecho en sí, sino la historia que contamos sobre él. Cuando dejamos de identificarnos con el sufrimiento, éste se convierte en energía transformadora. Lo que antes parecía un castigo se revela como una oportunidad de liberación. Porque la verdad es que cada pérdida contiene una semilla de despertar. El dolor no destruye, purifica, no castiga, enseña, no limita, abre. Y cuando el corazón comprende esto, se abre a una compasión tan vasta que ya no teme sufrir. Porque sabe que el sufrimiento, visto con sabiduría, no tiene poder sobre el alma que ha despertado a su propósito. Nada fue en vano. Cada paso, incluso los más dolorosos, te estaba llevando hacia tu despertar. Si este mensaje ha resonado en ti, suscríbete al canal y continúa este camino de sabiduría interior. El propósito más oculto del dolor no es castigarte, sino recordarte quién eres realmente cuando todo lo demás se derrumba. A lo largo de la vida, las personas intentan construir muros para protegerse del sufrimiento. Se aferran a las relaciones, al trabajo, al éxito, a la idea de controlarlo todo. Pero la existencia tiene una manera sutil y compasiva de romper esos muros para mostrarnos que el verdadero refugio no está en lo externo, sino en la conciencia. El dolor llega, a veces como una tormenta, y arranca todo aquello que creíamos necesario. Y en ese despojo nos deja desnudos ante nosotros mismos. Lo que en apariencia parece destrucción, en realidad es una revelación. En la mirada budista, el dolor no es un accidente, sino un instrumento del despertar. Buda enseñó que cada sufrimiento contiene una enseñanza oculta y que solo quien observa sin juzgar puede verla. Cuando algo nos duele, no es la vida la que nos hiere, sino nuestra resistencia a lo que la vida nos pide soltar. Si miramos con suficiente atención, descubrimos que el dolor señala siempre una puerta, la puerta hacia la verdad interior. A menudo, el propósito de una experiencia dolorosa se revela solo con el tiempo. Durante la herida, todo parece caos. Después, cuando la mente se calma, comprendemos que aquello que dolía tanto fue necesario para purificar nuestra percepción. El dolor desmantela las ilusiones y deja expuesto el núcleo de la existencia. A través de la pérdida aprendemos el desapego. A través del fracaso, la humildad. A través de la traición, la confianza en uno mismo. A través de la soledad, la conexión con lo eterno. Nada de eso podría aprenderse en la comodidad ni en la plenitud superficial. El sufrimiento, cuando se mira con sabiduría, se transforma en el fuego alquímico que refina el alma. Lo que era herida se convierte en fuerza, lo que era oscuridad se convierte en claridad. En el silencio posterior al llanto, algo profundo se acomoda en el corazón. La comprensión de que todo tenía un propósito más grande. Cada vez que la vida te ha arrancado algo que amabas, también te ha ofrecido algo que necesitabas. La oportunidad de verte sin máscaras, de reconocer tu verdadera naturaleza. Cuando pierdes una relación, un trabajo o un sueño, lo que realmente se rompe es el reflejo de una identidad falsa. Y en esa grieta entra la luz. El dolor no destruye el alma, la desnuda. Te quita lo que no eres para mostrarte lo que siempre has sido. El propósito del dolor es precisamente ese: liberarte de las ilusiones que te mantienen atrapado. Por eso, en el camino espiritual, el sufrimiento no se evita ni se niega, se observa, se acoge, se transciende. Buda comparaba el sufrimiento con una flecha. La primera flecha es inevitable,
Pero la segunda, el pensamiento, la resistencia, el miedo, es la que causa la verdadera herida. Si aprendes a recibir la primera sin dispararte la segunda, habrás comprendido la esencia de la práctica espiritual. Nada que viviste fue inútil. Cada persona que te decepcionó, cada pérdida, cada silencio que te dolió, tenía la misión de conducirte a una comprensión más alta. El propósito del dolor es despertarte del sueño de la separación. Cuando sufres, sientes que estás solo, que el universo te ha abandonado, pero en realidad estás siendo llamado a volver a casa. El dolor te invita a mirar más allá del yo pequeño, a reconocer la interconexión de todo. Descubres que no hay un tú separado del resto, que la vida no te hace daño, simplemente se despliega según su naturaleza impermanente. Y cuando lo ves así, la amargura se disuelve, el sufrimiento se convierte en compasión y el resentimiento en sabiduría. Entonces comprendes que todo lo que dolía era una forma del amor intentando despertarte. El propósito del dolor no es destruir tu fe, sino depurarla. Muchas veces, cuando algo nos hiere, perdemos la confianza en la vida. Creemos que el universo nos ha fallado. Pero con el tiempo, si observas sin cerrar el corazón, descubrirás que incluso las pruebas más duras eran actos de amor disfrazados. Lo que parecía castigo era protección. Lo que parecía pérdida era redirección. Lo que parecía oscuridad era preparación. El alma sabe lo que necesita para crecer, aunque la mente no lo entienda. La sabiduría budista enseña que toda experiencia, incluso la más amarga, es parte del camino hacia la iluminación. No hay sufrimiento sin causa ni causa sin sentido. Todo lo que ocurre, ocurre porque debía ocurrir para que el alma recuerde su verdadera naturaleza. Esa comprensión transforma completamente la relación con el dolor. De enemigo pasa a ser maestro, de carga a ser guía. Cuando Buda habló de las 4 nobles verdades, explicó que el sufrimiento existe, que tiene una causa, que puede cesar y que hay un camino para liberarse de él. Ese camino, el óctuple sendero, no promete una vida sin dificultades, sino una mente libre de identificación con ellas. El propósito del dolor, entonces, es empujarte hacia la práctica. Cuando todo está bien, pocas personas se preguntan quiénes son, de dónde viene su paz, qué significa realmente la existencia, pero cuando el sufrimiento golpea, la mente comienza a buscar algo más profundo, algo que no dependa de lo externo. El dolor es la puerta por la que muchos entran al despertar espiritual. Sin él, probablemente seguiríamos dormidos en la ilusión del control. Es por eso que nada fue en vano. Sin esas caídas, sin esas pérdidas, no habrías llegado hasta aquí. La herida fue tu maestra, la oscuridad, tu guía. Si observas la naturaleza, verás que todo proceso de transformación implica cierta forma de destrucción. La semilla debe romperse para que nazca el árbol. La oruga debe morir para que aparezca la mariposa. De la misma forma, el alma humana necesita atravesar sus propios inviernos. El dolor actúa como ese invierno espiritual que prepara la tierra interior para una nueva floración. Puede parecer que todo se detiene, que nada tiene sentido, pero debajo de la superficie algo está germinando. Las lágrimas riegan el suelo del alma y de ese llanto nace la compasión. Por eso en el budismo el sufrimiento no se rechaza, se honra, porque sin él no habría crecimiento. No hay loto sin barro, decía Buda. La flor más pura crece precisamente en la oscuridad más profunda. Lo mismo sucede con nosotros. Cuanto más hondas son nuestras heridas, más profunda puede ser nuestra comprensión. Hay momentos en que el dolor parece insoportable y la mente busca desesperadamente una razón. Pero el propósito del dolor no siempre puede comprenderse desde la lógica. A veces su función es simplemente abrir el corazón. Cuando todo lo demás falla,
Cuando la mente ya no encuentra respuestas, aparece la rendición. Y en esa rendición hay paz. No porque el sufrimiento desaparezca, sino porque dejamos de luchar contra él. Aceptar el dolor no significa disfrutarlo ni justificarlo, sino reconocer que forma parte del tejido sagrado de la vida. La aceptación trae consigo la libertad. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres un testigo consciente del flujo de la existencia. Y desde esa conciencia, el dolor pierde su poder destructivo. Se convierte en un río que limpia, en un fuego que purifica, en un maestro que enseña. El propósito del dolor también es revelar tu capacidad de amar. Cuando sufres, descubres que el corazón, lejos de cerrarse, puede expandirse. Aprendes a comprender el dolor ajeno, a no juzgar, a ofrecer consuelo sin palabras. La compasión nace de la experiencia directa del sufrimiento. Sin conocer el dolor, no podríamos comprender verdaderamente la alegría. Ambas son caras de una misma moneda, y solo quien ha atravesado la oscuridad puede valorar la luz. El dolor te vuelve más humano, más consciente, más real. Te enseña a mirar la vida con humildad y gratitud. Y en esa gratitud surge la verdadera felicidad, no la que depende de lo externo, sino la que emana del simple hecho de existir. En el silencio posterior a toda pérdida, hay una sabiduría que se revela solo si te atreves a escuchar. La mente querrá correr, buscar distracciones, llenar el vacío con ruido, pero el propósito del dolor es que permanezcas quieto, que contemples lo que queda cuando todo lo demás se va. Ese espacio de quietud es la puerta al despertar. No necesitas entenderlo todo, basta con confiar en que incluso lo que duele forma parte del plan divino de la vida. Cada lágrima, cada soledad, cada noche sin esperanza fueron hilos tejiendo la red de tu despertar. Nada fue en vano, cada experiencia te llevó un poco más cerca de la verdad, incluso cuando no lo sabías. Al final, descubrirás que el dolor no te robó nada. Lo que se fue tenía que irse. Lo que terminó debía terminar. Lo que dolió te hizo más consciente. Y lo que parecía una pérdida fue una bendición disfrazada. La vida no se equivoca. Todo está diseñado para guiarte hacia el amor. Esa es la esencia de la enseñanza budista sobre el propósito del dolor. No rechaces lo que te duele, porque es exactamente eso lo que te está moldeando para despertar. Cuando comprendas esto, ya no temerás al sufrimiento, porque sabrás que incluso en él hay luz, que incluso allí el universo sigue siendo compasivo. El dolor es solo un instrumento para que recuerdes tu naturaleza indestructible. Cuando logres mirar atrás y ver que cada herida fue una lección, sentirás una paz que no depende de nada. Entonces podrás decir con certeza, nada fue en vano. Todo fue necesario para llegar aquí, a este instante de comprensión, a esta calma que surge después de la tormenta. Y desde esa calma podrás mirar a los demás con ternura, sabiendo que también ellos están caminando por su propio sendero de purificación. No hay destino más elevado que el de aprender a amar incluso en medio del dolor. Si este mensaje ha resonado en ti, suscríbete al canal y continúa este camino de sabiduría interior. El dolor que aún llevas dentro no es una señal de debilidad, sino la evidencia de que tu alma ha estado aprendiendo. En la enseñanza de Buda, nada se considera inútil, ni siquiera las lágrimas que caen en silencio. Cada una es parte de un proceso de purificación. La mente humana teme el sufrimiento porque no comprende su lenguaje. Pero cuando la conciencia despierta, comienza a ver que detrás de cada herida hay un mensaje. La vida no busca castigarte, busca liberarte de las cadenas invisibles que te atan a la ilusión. El propósito del dolor no es detenerte, sino empujarte hacia una nueva forma de ser. Es un llamado del universo que te dice, aún no has descubierto tu verdadera fuerza.
Muchos intentan escapar del dolor reprimiéndolo, ignorándolo o sustituyéndolo con distracciones. Pero lo reprimido no desaparece, se esconde, esperando ser comprendido. En la práctica budista se enseña que nada debe ser rechazado, porque lo rechazado se vuelve sombra y la sombra domina en la inconsciencia. La única manera de transformar el sufrimiento es atravesarlo con plena conciencia, observarlo, respirarlo, sentirlo sin miedo. Así como una tormenta que parece interminable finalmente cede al sol, el dolor, cuando se le permite existir sin resistencia, se disuelve. No porque el tiempo lo cure, sino porque la comprensión lo ilumina. El sufrimiento aparece cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando la vida nos confronta con nuestra fragilidad. Sin embargo, esa fragilidad no es un defecto, es el portal hacia la humildad. Al aceptar que no tenemos el control, comenzamos a confiar. Esa confianza es la semilla de la fe profunda, no una fe ciega, sino una fe que nace de la experiencia. El dolor nos enseña a confiar en el fluir de la existencia, incluso cuando la mente no lo entiende. Nos enseña que hay una sabiduría mayor que la razón, una inteligencia que guía todo lo que sucede, aunque el propósito no sea visible de inmediato. El alma que sufre y aún así sigue caminando está despertando, porque cuando el dolor llega y no destruye tu compasión, cuando la herida no te vuelve amargo, sino más consciente, has aprendido la verdadera lección. El dolor no te cambia por lo que te quita, sino por lo que revela. Te muestra quién eres cuando no queda nada más a lo que aferrarte. Esa es la esencia del desapego, comprender que lo que realmente eres no puede perderse. Puedes perder tu hogar, tu trabajo, tus relaciones, tu juventud, pero lo que observa todo eso, la conciencia, permanece intacta. El propósito del dolor es conducirte hacia esa comprensión, hacia ese espacio interno donde nada puede ser destruido. Buda habló del fuego del deseo, del apego y de la ignorancia como causas del sufrimiento. Pero también enseñó que ese fuego puede convertirse en luz si se lo observa con atención plena. Cada pensamiento doloroso, cada emoción intensa, puede ser una puerta hacia la comprensión si la mente no huye. Cuando observas el sufrimiento con la mente tranquila, descubres que no es sólido, que cambia momento a momento. Lo que parecía una montaña se convierte en una nube que pasa. En esa observación nace la sabiduría. La sabiduría no es un conocimiento intelectual, sino una comprensión silenciosa que surge cuando la mente se aquieta y el corazón se abre. Muchas personas buscan eliminar el dolor de su vida, pero en realidad lo que necesitan es aprender a convivir con él de otra manera, porque el dolor no se elimina, se transforma. Cuando lo aceptas, deja de ser una prisión y se convierte en camino. La aceptación no significa rendición pasiva, sino confianza activa en el proceso de la vida. Es decir, no entiendo, pero confío. Esa actitud abre una puerta que el miedo había cerrado. Cuando confías, el sufrimiento pierde su poder, y lo que antes parecía insoportable se vuelve soportable. No porque desaparezca, sino porque tu perspectiva cambia. El observador interno, esa parte de ti que nunca ha sido herida, toma el mando. La práctica de la atención plena enseña a mirar cada experiencia sin etiquetarla como buena o mala. El dolor, cuando se observa así, deja de ser enemigo. Se convierte en energía pura, en movimiento vital. En el momento en que dejas de rechazarlo, comienza a transformarse. Lo mismo ocurre con las emociones. La tristeza no destruye cuando se le da espacio. El miedo no domina cuando se le comprende. La rabia no quema cuando se la observa sin identificarse. Cada emoción, vista con sabiduría, revela su propósito. Así, el dolor emocional se convierte en maestro espiritual.
te enseña la paciencia, la compasión, la fortaleza y la ecuanimidad. El propósito más profundo del dolor es destruir las ilusiones. El ego vive de construcciones mentales, de historias que cuentan quiénes somos, qué merecemos, cómo debería ser la vida. Pero esas historias se desmoronan ante la realidad del cambio. Cuando el dolor las rompe, parece que todo se derrumba, pero en verdad es el inicio de una nueva libertad. Ya no necesitas sostener una imagen, ya no tienes que fingir. Eres simplemente lo que eres. Y eso, aunque duela al principio, es la forma más pura de paz. El dolor te libera de la necesidad de ser alguien y te invita a ser nadie. Presencia, conciencia pura, testigo silencioso del fluir de la existencia. A medida que maduramos espiritualmente, comenzamos a ver que cada experiencia dolorosa tenía un sentido oculto. Que aquel rechazo fue una protección, que aquella pérdida fue una guía, que aquella soledad fue un entrenamiento del alma. Lo que parecía injusto, en realidad estaba alineado con lo que necesitabas para evolucionar. La vida no se equivoca. El universo no conspira para herirte, sino para despertarte. Y aunque el despertar sea incómodo, siempre conduce a la verdad. En esa comprensión, el dolor se vuelve un viejo amigo. Ya no lo temes. Lo reconoces cuando llega, lo honras, lo escuchas y sabes que pasará. Cuando logras comprender esto, algo en ti cambia para siempre. Ya no buscas evitar la incomodidad, porque sabes que también es sagrada. Ya no pides que la vida te dé solo lo que deseas, sino lo que necesitas para crecer. Y entonces llega la verdadera libertad, la libertad de no depender de lo externo para estar en paz. Esa paz interior no se compra ni se obtiene con logros. Se cultiva atravesando el fuego de la existencia con conciencia. Solo quien ha conocido el dolor puede conocer la profundidad del silencio interior. Porque cuando todo se desmorona y aún así puedes sonreír, has comprendido el propósito de estar vivo. El dolor, visto desde la sabiduría budista, es una oportunidad para practicar la compasión no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. La mente que sufre tiende a culparse, a juzgarse, a pensar que algo anda mal en ella. Pero el Buda enseñó que el sufrimiento es parte de la condición humana. No es un error personal, sino un aspecto natural de la existencia. Comprender eso es soltar el peso de la culpa. Puedes mirarte con ternura, abrazar tus heridas, reconocer que estás aprendiendo. Cada lágrima que derramas es una purificación del corazón. Y cada vez que eliges no endurecerte, sino mantenerte abierto, estás caminando hacia la iluminación. Hay un tipo de dolor que no viene del mundo, sino del alma que anhela la verdad. Es el vacío que sientes cuando nada te satisface, cuando la búsqueda externa ya no tiene sentido. Ese dolor es el llamado del espíritu. Es la invitación a mirar hacia adentro y descubrir la fuente de todo. En lugar de temerlo, debes escucharlo. Porque ese vacío no es ausencia, es espacio, y en ese espacio puede nacer lo nuevo. Lo que muere dentro de ti deja lugar a lo eterno. Así, el dolor se convierte en parto y tú renaces, más consciente, más libre, más verdadero. Nada fue en vano. Cada caída, cada error, cada desilusión tenía un propósito que solo ahora puedes comprender. El sufrimiento no fue castigo. Fue el proceso por el cual tu alma recordaba su naturaleza divina. Si no hubieras pasado por esas pruebas, no habrías desarrollado la profundidad que hoy tienes. No habrías aprendido a ver con los ojos del corazón. Todo sirvió, incluso lo que parecía un fracaso. La existencia no comete errores. Y cuando logras ver la perfección dentro del aparente caos, la gratitud reemplaza al dolor. Entonces puedes mirar hacia atrás y agradecer incluso a quienes te hirieron, porque sin ellos no habrías despertado.
El propósito del dolor no termina en la comprensión, culmina en el servicio. Cuando sanas, no sanas solo para ti. Sanas para poder acompañar a otros en su proceso. Tu sufrimiento te vuelve un canal de compasión. La herida transformada en sabiduría se convierte en luz para otros que aún caminan en la oscuridad. Esa es la belleza del camino. Lo que antes te destruía se convierte en tu fuerza. Lo que antes te hacía llorar se convierte en tu don. Nada fue desperdiciado. La vida utiliza todo, absolutamente todo, para tu evolución. Y cuando reconoces eso, ya no hay resentimiento, solo gratitud. Así, el dolor cumple su propósito y se disuelve. Ya no lo necesitas porque has aprendido lo que vino a enseñarte. En ese momento, la paz deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. El corazón descansa. Ya no esperas que las cosas sean diferentes. Sabes que todo está bien tal como es. Has comprendido que cada cosa que ocurrió fue un paso hacia tu despertar. Y aunque el camino haya sido difícil, ahora sabes que valió la pena. Porque el sufrimiento te devolvió a casa, al silencio interior donde todo es comprensión y amor. Nada fue en vano. Todo tenía sentido, incluso cuando no podías verlo. El dolor fue la prueba más grande de tu alma y también su victoria más luminosa. Ahora, con el corazón abierto y la mente tranquila, puedes caminar en paz, sabiendo que incluso las sombras fueron luz disfrazada. Si este mensaje ha resonado en ti, suscríbete al canal y continúa este camino de sabiduría interior. El dolor más profundo no es siempre el que viene de afuera, sino aquel que nace dentro de nosotros cuando resistimos el flujo natural de la vida. El sufrimiento aparece cuando deseamos que las cosas sean distintas de lo que son, cuando intentamos detener el movimiento de la existencia con la fuerza de nuestra voluntad. Buda enseñó que todo en la vida cambia, que nada es permanente, y que el intento de aferrarnos a lo que inevitablemente se transformará es la fuente del dolor. Pero también enseñó que ese mismo dolor puede convertirse en la puerta hacia la sabiduría más pura, porque solo cuando la mente se enfrenta con lo inevitable, aprende a rendirse, y en esa rendición se abre la posibilidad de la paz interior. A menudo, el dolor es el lenguaje de la vida cuando quiere enseñarnos lo que no hemos querido entender de otra manera. Nos muestra los límites del control, la fragilidad de nuestras expectativas, la transitoriedad de nuestras posesiones. Nos dice, sin palabras, nada te pertenece, todo te es prestado. Pero nosotros insistimos en reclamar, en querer retener lo que amamos, en negar el cambio. Esa resistencia genera una tensión interna que el budismo llama dukkha, la insatisfacción fundamental de la existencia. No importa cuántas cosas obtengamos o perdamos, mientras nos movamos dentro de esa resistencia, seguiremos sufriendo. El propósito del dolor es precisamente hacernos conscientes de esa resistencia para que podamos soltarla. El dolor, cuando se acepta con lucidez, se convierte en un espejo perfecto. Refleja con precisión las zonas donde aún no hemos aprendido a fluir. Si duele perder a alguien, es porque nos habíamos identificado con la idea de que esa persona era necesaria para nuestra felicidad. Si duele fracasar, es porque nuestra valía dependía del éxito. Si duele envejecer, es porque creíamos que la juventud definía nuestro valor. El dolor desvela cada una de esas creencias y las quema con el fuego de la realidad. Es un proceso doloroso, sí, pero profundamente purificador. Porque lo que se quema no eres tú, sino las falsas ideas sobre ti mismo. Lo que sobrevive al fuego es la esencia indestructible del ser, la conciencia pura que observa todo sin ser afectada. Aceptar el dolor no significa resignarse ni renunciar a la acción.
Significa reconocer que hay una inteligencia más profunda operando en cada experiencia, incluso en las más duras. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no eliminó el sufrimiento del mundo. Comprendió su naturaleza. Comprendió que la vida incluye tanto placer como pérdida, tanto nacimiento como muerte, tanto alegría como tristeza, y que la libertad no consiste en eliminar uno para tener solo el otro, sino en abrazar ambos con ecuanimidad. La ecuanimidad es la serenidad que nace de entender que todo es impermanente, nada permanece igual, y en esa danza de aparición y desaparición, el alma aprende a no aferrarse a nada. El propósito del dolor, entonces, no es destruirte, sino mostrarte que no hay nada que destruir. Lo que muere cuando sufres no eres tú, sino una versión limitada de ti mismo. Cada vez que pierdes algo, algo más profundo en ti se despierta. Cuando se apagan las luces externas, surge la luz interior. Esa es la paradoja del camino espiritual. Cuanto más oscuro parece el mundo, más brillante puede volverse el alma si decide no cerrar los ojos. El sufrimiento, visto con sabiduría, es el suelo donde florece la compasión, porque solo quien ha sentido el dolor puede comprender el de los demás. El budismo enseña que la compasión no surge de la piedad ni del deber, sino de la comprensión directa del sufrimiento compartido. Todos los seres, sin excepción, buscan ser felices y evitar el dolor. Cuando ves esto con claridad, desaparece el juicio. Ya no divides al mundo entre buenos y malos, afortunados o desgraciados. Entiendes que todos estamos caminando por el mismo sendero, aprendiendo a nuestro ritmo. Esa comprensión transforma la manera en que miras la vida. Ya no ves enemigos, ves maestros. Ya no ves errores, ves lecciones. El dolor te ha vuelto humilde y en esa humildad nace una forma de amor que no depende de nada. Hay un tipo de paz que solo se alcanza después de haber conocido el sufrimiento. Es la paz del que ya no necesita que las cosas sean de cierta forma para sentirse completo. Esa paz no se enseña en los libros ni se alcanza con técnicas. Se cultiva lentamente, como una flor que crece en el barro de la experiencia humana. Buda comparó la vida del ser iluminado con el loto, una flor pura que emerge del fango sin mancharse. El fango es el dolor, las emociones, los pensamientos, las pérdidas. El loto es la conciencia que se eleva sobre ellos sin rechazarlos. No hay flor sin barro. El dolor es necesario para la transformación. Sin él no habría crecimiento, ni profundidad, ni comprensión. A medida que avanzas en tu camino, te das cuenta de que el propósito del dolor no era destruir tu alegría, sino refinarla. La alegría superficial depende de las circunstancias, pero la dicha verdadera surge del entendimiento. Cuando aceptas que la vida incluye el cambio, dejas de temerlo. Ya no te aferras, ya no huyes, simplemente estás presente. Esa presencia es la forma más pura de libertad. Es la libertad que surge cuando comprendes que nada puede quitarte lo que realmente eres. El cuerpo puede enfermar, las personas pueden irse, los sueños pueden desvanecerse, pero la conciencia que observa todo eso permanece. El dolor te lleva a descubrir esa conciencia, porque te arranca todo lo demás. Cada vez que el sufrimiento te visite, recuerda que no es un enemigo, sino un mensajero. Está intentando mostrarte algo que no has querido ver. Si te sientas en silencio y lo escuchas, descubrirás que tiene una sabiduría antigua. Te dirá qué debes soltar, qué debes aceptar, qué parte de ti necesita amor. El dolor se disuelve cuando se le escucha, igual que un niño deja de llorar cuando alguien lo abraza. No necesita que lo rechaces, solo que lo mires con comprensión. Esa mirada compasiva transforma la energía del sufrimiento en energía de conciencia, y cuando la conciencia crece, el sufrimiento pierde sentido.
El propósito del dolor no se entiende de inmediato. A veces pasan años antes de que comprendas por qué tuviste que vivir algo. Pero cuando lo entiendes, algo dentro de ti se expande. Sientes que todo estaba conectado, que cada paso, incluso los más difíciles, formaba parte del mismo viaje. Entonces puedes decir con serenidad, nada fue en vano. Cada decepción, cada ruptura, cada caída, fue un maestro. Todo estaba guiado por una inteligencia invisible que siempre supo hacia dónde te dirigías. Aunque la mente no lo comprendiera, el alma sí lo sabía. El sufrimiento era el puente entre lo que eras y lo que estás destinado a ser. Y cuando llegas a ese punto de comprensión, el perdón surge naturalmente. Perdonas a los demás, no porque lo que hicieron esté bien, sino porque entiendes que también estaban sufriendo, aprendiendo, actuando desde su propia ignorancia. Te perdonas a ti mismo por no haber sabido hacerlo mejor. La culpa se disuelve, el resentimiento se disuelve, el pasado pierde su peso. Queda solo la gratitud, gratitud por haber vivido, por haber sentido, por haber aprendido. Gratitud incluso por el dolor, porque sin él no habrías despertado. En ese estado de conciencia, el mundo ya no te hiere de la misma manera. Los acontecimientos externos siguen ocurriendo. Ganancias, pérdidas, alegrías, tristezas. Pero tú ya no eres el mismo que reacciona. Eres el testigo silencioso que observa cómo todo cambia sin perder su paz. Esa es la verdadera liberación que el budismo enseña. No escapar del mundo, sino comprenderlo. Verlo tal como es, sin desear que sea distinto. Y en esa comprensión, descubrir que el amor no necesita condiciones, que la felicidad no depende de nada, que la vida, incluso en su dolor, siempre fue perfecta. Nada fue en vano, todo tuvo sentido. El dolor fue tu iniciación hacia la sabiduría. Fue el fuego que purificó el alma hasta dejar solo la luz. Y esa luz es ahora tu guía. Allí donde antes hubo miedo, hay comprensión. Allí donde antes hubo resistencia, hay fluidez. Allí donde antes hubo desesperanza, hay serenidad. El propósito del dolor fue despertar en ti esa conciencia que ya no se pierde, esa paz que ninguna tormenta puede destruir. Si este mensaje ha resonado en ti, suscríbete al canal y continúa este camino de sabiduría interior. El silencio que llega después del dolor no es vacío. Es el espacio donde comienza a florecer la comprensión. Buda enseñó que todo sufrimiento, cuando es observado con atención plena, se transforma. Y en esa transformación, lo que antes parecía una tragedia, se convierte en una bendición invisible. El dolor no viene a castigarte, sino a moldearte, a pulir las asperezas del ego, a mostrarte la fragilidad de tus apegos y la fuerza que siempre ha habitado dentro de ti. Cada herida tiene un propósito, derribar una ilusión, y cuando las ilusiones caen, la verdad queda desnuda, simple, pura. El propósito del dolor, en su esencia más profunda, es conducirte de vuelta al amor, no al amor que depende, exige o teme, sino al amor que simplemente es. A lo largo de la vida, todos atravesamos momentos que parecen insoportables, pérdidas que quiebran el alma, decepciones que nos dejan vacíos, situaciones que nos arrebatan el sentido. En esos momentos, el dolor se siente como una oscuridad interminable. Pero esa oscuridad no es el fin, es el útero donde la conciencia renace. Es allí donde el alma aprende lo que la mente jamás podría comprender, que nada es permanente, que todo cambia, que incluso el sufrimiento tiene una naturaleza pasajera. Cuando lo ves con claridad, el dolor pierde su poder. Lo que queda es la sabiduría que nace de haber sobrevivido, de haber comprendido, de haber amado incluso en medio del caos. El camino budista no promete ausencia de dolor, promete presencia de conciencia. Y esa conciencia lo cambia todo.
Cuando estás consciente, ya no reaccionas con miedo o rabia ante el sufrimiento, lo observas con serenidad, lo aceptas como parte del flujo de la vida. Sabes que lo que hoy duele mañana será enseñanza, y que lo que hoy parece una pérdida, mañana revelará un sentido oculto. La confianza reemplaza la desesperación, y el alma aprende a descansar incluso en medio del cambio. Esa confianza no surge de la fe ciega, sino de la experiencia, de haber caído y haberte levantado, de haber llorado y luego reído, de haber perdido todo y descubrir que sigues aquí, vivo, observando, aprendiendo. El propósito del dolor es hacerte recordar que no eres lo que cambia, sino aquello que observa el cambio. Todo lo que puedes perder pertenece al mundo del tiempo. Tú perteneces al eterno. Lo que duele no es el hecho en sí, sino el apego a la forma. Cuando algo desaparece, el ego grita porque se siente morir, pero la conciencia sonríe porque sabe que nada real puede ser destruido. Las relaciones, los logros, los cuerpos, los sueños, todo es parte del teatro de la impermanencia. Comprender eso no te hace indiferente, te hace libre, libre para amar sin miedo, para actuar sin apego, para vivir sin buscar refugio en lo transitorio. El dolor tiene un propósito más profundo: revelar la verdad de tu propia naturaleza. Cada vez que sufres, una parte de tu identidad ilusoria se rompe. Esa ruptura, aunque duela, es necesaria. La mente humana se aferra a las etiquetas: soy esto, soy aquello, necesito esto para ser feliz. Pero la vida, en su infinita compasión, se encarga de desmontar una a una esas ideas para que descubras lo que realmente eres. Y lo que eres no necesita nada para ser completo. Cuando esa comprensión se asienta, el sufrimiento deja de tener sentido. Ya no hay lucha entre lo que es y lo que debería ser. Hay aceptación, y en la aceptación nace la paz. Aceptar el dolor no es una rendición al destino, es una rendición a la sabiduría. Es decir, no entiendo por qué sucede, pero sé que tiene sentido. Es abrir el corazón a la posibilidad de que incluso lo que duele es una forma de amor, porque la vida, en su misteriosa perfección, nunca busca destruirte, solo transformarte, y la transformación casi siempre implica pérdida. Debes perder la ignorancia para ganar comprensión, perder la ilusión para ganar claridad, perder el miedo para ganar libertad. Cada pérdida es una purificación, cada lágrima una ofrenda, cada silencio una oportunidad para escuchar lo que el alma intenta decir. El dolor enseña lo que la comodidad nunca podría. En la comodidad, la mente se duerme. En el dolor despierta, en la comodidad crees tener el control, en el dolor descubres la entrega, en la comodidad amas por placer, en el dolor amas por compasión. Así, el sufrimiento refina la conciencia, no lo hace más frágil, la hace más pura. Cuando dejas de rechazar la experiencia y comienzas a mirarla como parte de un proceso sagrado, algo en ti cambia para siempre. La vida deja de parecer una serie de accidentes y se revela como una coreografía perfecta donde cada paso, incluso los más difíciles, tenían un propósito mayor. El propósito del dolor también es recordarte tu humanidad compartida. Cuando sufres, comprendes que todos los seres también sufren. El orgullo desaparece, el juicio se disuelve y en su lugar florece la compasión. Empiezas a mirar a los demás con ternura porque reconoces tu propio reflejo en su mirada. Ya no deseas herir ni competir, porque sabes que todos luchan sus propias batallas invisibles. Esa comprensión es la base del amor incondicional, y el amor incondicional es la forma más alta de sabiduría. Buda decía: el odio nunca cesa con el odio, solo con el amor. El dolor te enseña a amar de esa manera sin condiciones, sin expectativas, sin miedo.
Cuando el alma ha aprendido del sufrimiento, se vuelve serena. Ya no se queja, ya no exige, acepta lo que llega y deja ir lo que se va. Sabe que cada persona, cada circunstancia, cada encuentro tiene una razón, aunque a veces no sea visible. La confianza sustituye la duda, la calma reemplaza la ansiedad. Es el estado que los sabios llaman nirvana, no un lugar fuera del mundo, sino una conciencia libre dentro de él. Nirvana es estar en paz en medio de la tormenta, porque sabes que la tormenta también forma parte del cielo. Esa comprensión no se logra con teorías, sino con experiencia directa. Haber sufrido, haber resistido, haber comprendido y finalmente haber soltado. El dolor te enseña que no puedes poseer nada, ni las personas, ni los momentos, ni las emociones. Todo fluye, todo pasa. Pero esa impermanencia, lejos de ser una condena, es la base de la libertad. Imagina que todo fuera permanente, el sufrimiento nunca terminaría, las heridas nunca sanarían. Gracias al cambio, todo puede renovarse, incluso el dolor. Lo que hoy parece insoportable, mañana se transforma en gratitud. El corazón humano tiene una capacidad infinita para sanar, pero solo si deja de resistirse. La resistencia prolonga el sufrimiento, la aceptación lo disuelve. Así, cada vez que eliges soltar, el dolor cumple su propósito. Y cuando ese propósito se cumple, algo maravilloso ocurre. Ya no temes sufrir. Sabes que el sufrimiento no tiene poder sobre ti porque has visto su naturaleza. Es como un río que pasa. Tú no eres el río, eres el testigo. Esa distancia interior te da una paz inquebrantable. Puedes llorar sin sentirte débil, puedes perder sin sentirte vacío, puedes amar sin miedo a la pérdida. Esa es la libertad del alma despierta. No significa no sentir, significa sentirlo todo sin ser esclavo de nada. El propósito final del dolor es hacerte recordar que tú eres el amor mismo. No el amor que viene y va, sino el amor que observa, que sostiene, que comprende. Cuando todo se cae, ese amor permanece. Cuando todo se va, ese amor sigue siendo, porque no es un sentimiento, es tu esencia. Todo lo demás es temporal. Cuando descubres eso, el miedo se disuelve. Ya no temes perder, porque nada real puede perderse. Ya no temes morir, porque lo que eres no puede morir. El dolor entonces deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero que te trajo de vuelta al hogar. A veces, mirar atrás es la única manera de comprender el propósito. Ves cada momento difícil, cada noche de angustia, y entiendes que todo fue necesario para llegar a este punto. Sin esos momentos, no tendrías la profundidad que tienes ahora. No habrías aprendido a ver el mundo con compasión. No habrías desarrollado la sabiduría del silencio, y comprendes que la vida no te quitó nada, solo te devolvió a ti mismo. Te hizo soltar lo que no eras, para que pudieras recordar lo que siempre fuiste. Por eso, nada fue en vano. Todo, absolutamente todo, tuvo sentido. El dolor fue el instrumento de tu despertar, el espejo donde viste tu verdadera luz. Si pudieras mirar tu vida desde la perspectiva del alma, verías que cada caída fue una iniciación, cada pérdida, una enseñanza, cada final, un nuevo comienzo. La vida no se equivoca, solo enseña a través de contrastes, y el mayor contraste del amor es el dolor, porque a través de él aprendes a amar de verdad. Cuando esta comprensión se instala en ti, ya no vives con miedo al futuro ni con resentimiento hacia el pasado. Vives en paz, en el presente, aceptando cada momento como parte del gran tejido del despertar. Sabes que no hay errores, solo lecciones, no hay castigos, solo consecuencias, no hay pérdidas, solo transformaciones. Esa es la libertad que enseña el budismo, no escapar del mundo, sino vivir en él sin sufrir por él. El dolor,
finalmente se disuelve en gratitud. Gratitud por haber sentido, por haber aprendido, por haber vivido. Gratitud incluso por lo que dolió, porque fue lo que te condujo a la verdad. Y cuando sientes esa gratitud, todo cambia. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no. Has despertado, has comprendido, has vuelto a casa. Nada fue en vano, el dolor cumplió su propósito. Te devolvió al presente, te enseñó a amar sin condiciones, a confiar sin miedo, a vivir sin apego. Y en ese estado descubres que el verdadero propósito de todo sufrimiento era este: revelar que tú, en tu esencia más pura, siempre fuiste paz. Si este mensaje ha resonado en ti, suscríbete al canal y continúa este camino de sabiduría interior.